Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y estamos nuevamente aquí en este podcast sobre psicoterapia de liberación somática y tenemos nuevamente a nuestro invitado estrella, a Braulio Bazán. ¿Qué tal, Braulio? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, encantado. ¿Y tú? Muy bien, ya aquí profesionalizando todo el sistema. ¿Qué tal? Ya veo. La entrada y todo esto, ¿no? Buenísimo. Oye, muy bien, Braulio. Pues vamos a tratar un tema que tú me sugeriste y que me parece también muy interesante porque de alguna forma toca, salpica diferentes áreas de interés, que es el tema del desconocimiento, ¿no? Ujú. Ya solamente ese concepto a mí me lleva, digamos, a muchos aspectos filosóficos y obviamente también de tipo terapéutico, digamos, Claro. algo así como una, una especie de negatividad en psicoterapia, contrario o diferente más bien a esta perspectiva de la positividad en la psicoterapia, que tiene Ujú. que ver en lo positivo, que pues quién soy yo, ¿no? El clásico de conócete a ti mismo, ¿no? Y esta negatividad, esta visión, en mística le llaman así apofáctica, es aquello que no se puede nombrar, aquello que es imposible de decir, que tiene que ver Ujú. con esto del ser, con esto de aquello que no soy, ¿verdad? Bueno, ese es un tema que a mí me parece ahí interesante. Entonces, vamos a empezar con ese tema. ¿Qué es esto del desconocimiento, Braulio? Mira, la idea, ahorita que mencionas aquella célebre frase del oráculo de Delfos, creo que sería, pues, revertir eso, ¿no? A lo mejor, dar un poco la sensación de que sí, es importante conocerse a uno mismo, pero también no es posible si no se desconoce, si no te desconoces a ti mismo, ¿no? Creo que hay muy poca, en general, creo que la noción para mí de insistir en este asunto como del desconocimiento, es que hay muy poca noción de la naturaleza polar de cómo funciona nuestra percepción, ¿no? Es a decir, justamente esto que comentaba hace un momento, ¿no? Que por más que uno invierta energía en conocerse a uno mismo, uno no puede llegar a eso si no se desconoce a uno mismo, ¿no? Bajo el mismo principio que por más que uno intentara conocer el negro, si uno no supiera lo que es el blanco, pues no daría con la categoría, ¿no? Semántica. No habría tal cosa como una manera de nombrar, ah, eso es el negro, ¿no? De alguna manera, y creo que esto va muy en línea con los últimos trabajos o las últimas maneras, ¿no? De conceptualizar el trauma, por ejemplo, la disociación traumática. Es este tema de que si tú no puedes nombrar una parte disociada de tu personalidad como una parte disociada de tu personalidad, esa parte de ti sigue siendo yo, ¿no? No es, ay, como que hay una parte de mí que quiere actuar irracionalmente. En general, la experiencia del sujeto es, yo quiero actuar irracionalmente, ¿no? Yo hago esto y me choca y yo quisiera hacer esto, pero no puedo con esta parte de mí y yo sé que tengo que hacer, pero no lo hago, ¿no? También es como un clásico. Entonces creo que para mí el desconocimiento es una manera justamente de dotar un poquito de negatividad a todos los conceptos o a los paradigmas, ¿no? Más modernos sobre el desarrollo personal. Pero pues también eso como una manera de tejer, ¿no? Y de entender mejor qué, qué tan fundamental es justamente desconocerte para poderle poner un nombre a eso, para entonces conocerte mejor, para después de desconocerte, es como todos los polos en la vida, ¿no? Imposible de separarse el conocimiento del desconocimiento. Pues hay un riesgo en esto, Braulio. Yo estaba pensando, en un tiempo me interesó mucho toda esta parte de la psicología religiosa y revisando la biografía de un santo que a mí me encanta, que es San Ignacio de Loyola. Él en una experiencia mística toca este fondo del desconocimiento y, eh,
esta visión que tiene este místico, pues en ese desconocimiento le da como una especie de, o entra como en un estado psicótico que lo lleva como a tener estas intenciones de terminar con su vida, ¿no? Mm, Entonces, esta parte del desconocimiento puede generarnos mucho miedo. Por ejemplo, trayéndolo quizás a experiencias más cercanas, no tan místicas, por ejemplo, el tema del Alzheimer, donde hay personas mm, que no solamente ya desconocen a otros, sino también se desconocen a sí mismos. Recuerdo esta película con Anthony Hopkins, la de Padre, ¿no? Donde de repente mm. en esta pérdida del conocimiento, pues llega a una disminución también de la realidad, precisamente, digamos, como una experiencia psicótica. ¿Tú qué tanta este, similitud crees que hay en esta experiencia del desconocimiento con con esos estadios psicóticos de no saber quién soy, de no saber si esto que está aquí es real, si yo soy la quimera del sueño de otro ser que me está soñando, ¿no? O sea, podríamos entrar como en esos niveles esquizoides o psicóticos, Braulio. Claro, yo creo que pues la idea siempre es la misma, ¿no? Cualquier lado del extremo acarrea sus problemas. Por ejemplo, hablando de esto, podríamos decir con toda certeza que un exceso de desconocimiento, quizás en psicología lo hablaríamos ya como en un área de problemas psicóticos, ¿no? Digamos, sería disfuncional como hacia el lado de la psicosis, o quizás lo límite bajo, ¿no? O de los Mientras, límites. Ajá. exacto. Mientras un exceso de conocimiento, de positividad, pudiera ser disfuncional hacia el lado de la neurosis, ¿no? Entonces, Es que fíjate, ahí hay un tema que sí está, o sea, sí tiene que ver con el entrarle a esta parte del desconocimiento, no es una tarea que digas, ah, sí, me voy a centrar a desconocerme, ¿no? O sea, ujú, sí implica previamente tener una estructura yoica que pueda soportar los martillazos del desconocimiento, pensando en Nietzsche, ¿no? O sea, hacer claro, filosofía martillazos también sería que hacer psicoterapia de martillazos es esta parte de confrontarte con el velo del ego, o sea, esta parte de que yo creo que soy realmente, eso es un velo, una usurpación por parte del ego hacia el ser. sí, claro. Yo creo que sí, sí es importante la estructura y sí, o como parte, ¿no? De la filosofía de la negatividad, pues es importante el tiempo, es importante el ritmo, es importante. Es justamente como decías, como en la línea de lo apofáctico, ¿no? Es esas cosas que no se pueden forzar porque lo que se fuerza es lo que uno puede ver o controlar, ¿no? Acá el desconocimiento y todo lo que viene a ser hijo del misticismo, no hay manera de forzarlo, como yo estuve un día a decir, no, pues hoy me siento y me desconozco, ¿no? El desconocimiento llega, ¿no? Me viene mucho a la mente como la filosofía, ¿no? De la escuela del budismo zen. Es como tú practicas y tú practicas y tú practicas y de repente te llega el estado de meditación y de repente conectas, ¿no? Con el estado de lo que es la verdadera naturaleza de la mente, como le dicen ellos. Pero tú no lo fuerzas, ¿no? Ahí como alguna vez leí en un texto de Naranjo que me encantó el término que él dice, porque estás en riesgo entonces de llegar a un nirvana prematuro también, que es otra forma como Ajá. de desconexión, ¿no? Digamos, es otro riesgo. Y hay en nuestra sociedad y en nuestra cultura hay una obsesión por saber quiénes somos. Sí, O sea, yo no voy a ir a terapia, mi, mi demanda terapéutica no va a ser, vengo a desconocerme, Braulio, a ver, desconóceme, ¿no? Sino mi demanda terapéutica es, oye, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? El síndrome del impostor, que digo que soy yo, no me la creo, ¿no? sí, Entonces hay una tendencia actualmente eh,
no sé si más esa necesidad de saber quiénes somos, si esto que yo digo y lo que los demás dicen es realmente quién soy o no soy, esta parte del conocimiento, entonces, en todo caso, ¿cómo quedaría en relación al desconocimiento? Mira, yo soy mucho de la idea de que este como fenómeno modernista tiene que ver con el capital, ¿no? Es para mí tal cual como lo plantea este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que realmente ahorita, por ejemplo, las redes sociales son un altar al yo, Uh ¿no? -huh. Tú abres tu cuenta de Instagram y básicamente toda la lógica es glorificar tu ego. Uh -huh. Y además de eso, aunado pues a un tema de como de branding personal, como de competencia por la especialización, ¿no? Hay todo un tema donde es como, pues sí, es como una obsesión por la transparencia y la autenticidad. Y esa transparencia y esa autenticidad es lo que vende. Es ahorita así como lo que te da más followers, ¿no? Lo que te da más dinero. Uh -huh. Entonces yo creo que está sujeto, pues, en este sentido, también a procesos como políticos y económicos actuales, ¿no? Que va muy de la mano con la desaparición de los rituales, que va, muy de la mano con cómo también se va distorsionando cada vez más la percepción del paso del tiempo, la pérdida de ritmos sociales, como el domingo no trabajamos, ¿no? Ahora intenta hacer una reunión familiar, es imposible, ¿no? Unos trabajan por la mañana, otros por la noche, otros los domingos, otros nunca descansan, otros ya no hay justamente una sensación de ritmo, de ocultamiento, de que está bien no saber. Hay una obsesión por producir, por desvelar, por poder ver con toda claridad y transparencia. Ujú. ¿Estarías de acuerdo conmigo, Braulio, de que esta vía somática, digamos, de la psicoterapia somática, es de alguna forma una contraposición, no sé si llamarlo así, pero al pienso, luego existo de René Descartes, digamos, a esta, Sí. hablabas de este enaltecimiento del yo, este enaltecimiento, esta nueva religión del narcisismo, ¿no? Ujú. Y hay algo ahí en el cuerpo que también nos lleva a este desconocimiento. Sí, yo creo completamente verdadero. Uh -huh. Ujú. Y de muchas formas, ¿eh? Ahorita que dices me llama mucho a un artículo que leí, que es un artículo hace ya como 20 años, de un Ajá. psicoanalista que dice: "Estamos transicionando de la época del Edipo a la época de Narciso", ¿no? Ándale, En un, ok. pues es una frase bastante fuerte, ¿no? Estamos pasando como de una época vincular a esta época como de soledad psíquica. Y yo creo que Uh sí, el -huh. trabajo somático, en tanto su consideración de los ritmos, en tanto su centro como en la expresión y en el procesamiento y en la digestión y en los fluidos, ¿no? Hay un tema ahí que no tiene esta cualidad etérea que pareciera siempre posible de la mente, que es ahora algo que yo observo con lo que batallan mucho las personas jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que llegan a terapia y están tan expuestas a información que dicen: "Es que yo ya sé que soy así por esto, ya sé por qué, y ya sé por qué, y ya sé por qué". Y me dicen: "Es que necesito entender". Le digo: "Tú ya entiendes demasiado, necesitas O desentender". sea, este fenómeno de las etiquetas, ¿no? Exacto, sí. Y además hay mucho, te digo, como esa obsesión del por qué, ¿no? Yo es lo que me he topado como en la práctica de la terapia como psicocorporal es esto, ¿no? Como sí está bien saber por qué, pero si tú no lo digieres, pues no es tan importante, ¿no? Y eso de la digestión no pasa porque tú entiendas. Entender es solo una parte de la digestión, ¿no? Eso de la digestión lleva un ritmo y ese ritmo no es tan sencillo de entender, ¿no? Me recuerda Sí, mucho sí, sí.
a esto, vi, fíjate, una vez en una entrevista que le hacen a ChatGPT y le dicen, oye, ¿y tú podrías ser un buen terapeuta? ¿Tú sustituyes a un terapeuta? Y está bien interesante porque como que se revisa a sí mismo, cosa que no es Ajá, posible porque no hay un sí mismo ahí, ¿no? Pero dice, es que ajá. yo no puedo, o sea, yo estoy programado para la mayoría de las veces como darte el gusto, ¿no? Como para validar lo que me estás diciendo, para ir de tu lado, para buscar una manera de pintarte lo lindo. Yo no puedo, no solamente no puedo confrontarte, ¿no? O enfrentarme a la resistencia, sino que no tengo la capacidad de tener el tacto para hacerlo. No hay manera de que yo identifique cuándo sí hay que empujar, cuándo no. Y creo que todo eso es un proceso que está más presente en la terapéutica somática que en ninguna otras terapéuticas, ¿no? Es chocante el desconocimiento, Braulio, más en una relación, Mm, ¿no? Porque, claro, uno cuando va a terapia también busca, consciente o inconscientemente, la validación del otro. Y en esta claro, relación intersubjetiva, el yo se forma a partir de esta dialéctica del yo y el no yo, ¿verdad? claro, Y en esa relación dialéctica del yo y el no yo, buscamos que ese que no soy yo me pueda espejear y me pueda validar la imagen que yo quiero proyectar de mí. claro. Entonces, supongo, porque ahí tú propusiste este subtítulo, que ¿qué hay detrás de la máscara? Entonces, ¿cuál es la función del terapeuta desde este lugar del desconocimiento? ¿Qué es lo que el terapeuta, qué rostro, qué imagen le regresa el terapeuta al paciente pensando en esta negatividad del ser? O más bien en esta negatividad del ego. Claro. Es una pregunta muy Te la puse difícil, apasionante. Braulio, te la puse difícil. Pues me encanta porque creo que es algo que pienso mucho y, mira, por así decirlo, como poniéndolo en cristiano, creo que es algo que va de la mano del vínculo terapéutico, ¿no? Y creo que por lo mismo es como una cualidad de todos los vínculos, o sea, especialmente el terapéutico por su naturaleza, ¿no? Si yo como terapeuta, estoy también enganchado con mi ego, por así decirlo, y no soy capaz de discernir, de hacer un proceso de discernimiento, está muy difícil que salgamos como del ego plan ahí en la sesión, ¿no? Entonces yo creo que cuando yo no me engancho con mi ego, yo puedo también regresarle la posibilidad de desengancharse de su ego como al paciente. Y entonces la sensación que me ha dado a mí es literalmente como que se abre otra puerta. Es como esta sutil escucha que permite ver cosas que están como, pues lo que a lo mejor lo que los cognitivos conductuales le llamarían como la demanda terapéutica, ¿no? Como, bueno, sí, yo tengo aquí mi motivo de consulta, ¿no? Pero aunque yo te diga e insisto y según yo por esto, hay ahí de todas maneras otra cosa que demanda ser como sutilmente escuchada, ¿no? Que a veces requiere silencio, que a veces requiere pausa, y ya escuchándola es un poco más fácil entender realmente detrás de la máscara como que necesita esta persona, por así decirlo. Ujú. La máscara, ¿qué sería, Braulio? La máscara es, es la imagen que yo quiero mostrar a los demás o es la, la imagen que los demás ven de mí y que yo no sé de mí. ¿Cómo sería esta máscara, Braulio? Como yo lo veo, porque si una vez cuando recién conocí, por ejemplo, el trabajo ¿no? De propuesta de las ventanas de Johari me pareció así como muy confuso. Yo creo que la manera más adecuada de verlo es por su etimología, ¿no? Que para mí la máscara es la personalidad, en resumen, El personaje. y el personaje. Y es todo esto de persona, ¿no? Viene de la etimología per, que es por dónde, y sonus, que es sonido. Entonces, Sonido. máscara fue primero designado para decir como la persona, ¿no? Era la máscara griega de los teatros griegos.
allí Ujú. donde la función de esa máscara o de esa persona era principalmente amplificar el sonido y amplificar el mensaje, ¿no? Porque famosamente dichas máscaras estaban atoradas en una expresión que las caracterizaban, ¿no? Entonces Ujú. era una máscara de alguien contento, era una máscara de alguien aterrorizado, ¿no? Enojado. Y ya, era una máscara rígida por donde salía el sonido. Para mí, una de las maneras que la explico en mis talleres es, bueno, la personalidad, si lo piensas, tiene más o menos la misma función. Gracias a la personalidad, tú expresas, ¿no? Como quién eres. Tú te vinculas, tú te mueves en el mundo, tú eres identificable, tú te vistes, tú todo eso, okey, es una manera en que los de afuera lo ven como tu máscara, ¿no? Como tu personalidad. Tú mismo, Ujú. después de un tiempo, te terminas también como comiendo el mismo cuento. Pero la función de esa personalidad es como expresar, ¿no? O amplificar el sonido de tu alma, como por ponerlo filosóficamente. Es un medio para darle como una plataforma, ¿no? A tu esencia, como a esa esencia que es justamente como inasequible a la conciencia, que no puede ser nombrada, que es incomprensible. Bueno, la personalidad o la máscara le da una plataforma sobre la cual ser, vincularse, crecer, experimentar. Ujú. O sea, tiene este raigambre, digamos así, dentro de la tragedia griega, del teatro, ¿no? Es el Sí. personaje. Y el no tener un personaje, Braulio, es un tema también, ¿no? La angustia Mm, de no tener un rol, la angustia de no tener voz, la ujú. angustia de no tener cara. Cuando trabajamos el tema de la máscara a nivel corporal, hablo de este caso de la persona sin rostro, ¿no? El primer caso de trasplante de rostro exitoso. Una Ya. persona que no tiene rostro y que le preguntan ya después del trasplante, le preguntan, bueno, ¿y cómo te sentías antes? Pues no podía sentir porque no tenía rostro y el rostro, la Ujú. gesticulación permitía que yo pudiera sentir, ¿no? Claro. Eh, entonces, el rostro también, cuando se generan estos bloqueos en el rostro, también es una máscara, Así ¿verdad? Una es. pose. Es la Así forma es. en cómo deseo que me vean, en cómo deseo que me traten, ¿no? Y hay un problema ahí, digámoslo así, que es cuando nos identificamos con este rol, cuando nos identificamos con este personaje, o cuando experimentamos angustia por no tener un rol, por no tener un personaje, o los conflictos que se dan dentro del teatro, ¿no? Es que yo quería el personaje principal, Mm. ¿no? Sí, claro. Porque siempre me dan el personaje de antagonista, ¿no? O sea, como estos casos del Chavo del Ocho o de Chabelo, ¿no? Que no pueden quitarse de su personaje. Entonces tú Ujú. los veías en su vida cotidiana y se vestían como Chabelo, ¿no? Y era, ¿qué pasa con esta parte de la máscara? Pues al final creo que lo más comprensible es que se rigidiza, ¿no? Ah, Ya se va perdiendo, me recuerda siempre mucho esto a lo que Naranjo denominó el oscurecimiento óntico. Conforme más nos olvidamos o más perdemos como este vínculo directo con esa esencia, ¿no? Con eso que tú a cualquier niño le ves a lo mejor en el brillo de sus ojos, más nos vamos rigidizando en una máscara cada vez menos expresiva, cada vez más, pues como unisentimental, ¿no? Cada vez más como que solo es como una sola posibilidad de personaje, ¿no? Y no hay nada más. Entonces, creo que sí es un problema complejo, pero me gusta verlo, ¿no? Sintetizarlo acá aterrizarlo en el tema de la rigidez. Creo que es eso. Ujú. o sea, esta rigidez también hace que nos volvamos, estemos encarcelados en esa máscara.
O Así sea, se puede es. vivir como la angustia de estar atrapado en un rol que ya no queremos, que ya no nos sirve, que nos mantiene, digamos, en esa cárcel de la personalidad. Así es. Y que es, siguiendo la línea de la genialidad de Wilhelm Reich, ¿no? Pues esa cárcel es el cuerpo. Es localizablemente la estructura miofacial del cuerpo, ¿no? La coraza. Entonces, la coraza. Aquí, una manera muy sencilla de entender la coraza es esta analogía de una armadura oxidada, ¿no? Y en ese sentido, cuando nos rigidizamos en nuestra máscara, también nos volvemos como el soldado que se rehúsa a creer que la guerra ya acabó, ¿no? Entonces nosotros en algún momento de nuestra historia nos pusimos nuestra armadura, nuestra máscara, nuestro personaje, con eso nos defendimos, en el mejor de los casos como prevalecimos, sobrevivimos, mantuvimos nuestra integridad psicocorporal, ¿no? Pero bueno, como dicen, ¿no? Tres doritos después. Y ahora hay acá Ajá. otro adulto, en otra situación completamente diferente, intentando vivir con una armadura puesta. Y a todos lados va con su armadura, ¿no? Con sus 15 kilos añadidos y comer es un desmadre, ir al baño es un desmadre, sentir a otra persona, tacto, sexualidad es un desmadre. Pero como la guerra no se ha acabado, o es lo que uno piensa, ¿no? Nos aferramos, ¿no? A nuestra máscara. Y ya después pasa pues esto de la angustia, ¿no? Llega un momento donde ya no es, yo tengo puesta una armadura, es yo soy mi armadura. ¿Cómo me voy a quitar esto si esto es quien yo soy? ¿No? Me voy a desintegrar. Mucho el tema de la angustia. Siguiendo, me gusta la metáfora del hombre de la armadura oxidada, ¿no? De Fisher. Y Fisher tiene la opción, ya cuando se rigidiza, cuando se oxida la armadura, entonces él va con un herrero, ¿no? Ujú. Para que se la rompa desde Sí, fuera, ¿no? exacto. Este, pero pues no se logra romper porque esa armadura es muy fuerte, entonces tiene una segunda opción, ¿no? Que es el llanto. Así es. A ver, ¿cómo sería desde esa metáfora de la armadura oxidada, cómo sería esto? Pues volvemos, creo, a la filosofía de martillazos de Nietzsche, ¿no? Aquí hay todo un tema creo que es casi todo como un movimiento como neohedonista, ¿no? De que la otra opción hacia la rigidez es suavizar, ¿no? Ajá. Y entonces creo que volvemos como al tema del ritmo, ¿no? Y de cuándo sí como desconocerte, de la estructura del yo. Es que bueno, como yo lo veo es que sí, si tú, por ejemplo, y sí pasa, ¿eh? Vas a terapia con toda la intención de yo quiero ya quitarme esto, ¿no? Hay toda como una intención de aniquilar una parte de mí mismo que no me gusta, de marchar hacia la guerra contra eso, de que ya desaparezca porque me tiene hasta la madre, porque me da vergüenza, porque yo quiero ser otra persona, ¿no? Eso es esta primera opción en este cuento de Fisher de rómpeme la armadura, ¿no? Dame con el martillo y déjame tirado y yo no sé qué va a hacer de mí, pero yo ya quiero que esto no sea parte de mí. Ujú. Entonces, hay toda una chamba de suavizar que tiene que ver con, oye, lo primero a reconocer y que es un tema muy negativista y que va muy de la mano para mí con todo el tema taoísta zen, es, bueno, gracias a esa armadura estás aquí. Y gracias a esa armadura estás salvaguardado. Y gracias a esa armadura, ¿no? Pues esa armadura, el único problema de la armadura es que el que está adentro cree que la guerra no se ha terminado, ¿no? La armadura tuvo un Ujú. propósito digno, pues. Ujú. Entonces, aquí hay todo un proceso de primero suavizar. Aquí viene el tema del llanto. No es como, bueno, suavizas y esa armadura se va haciendo más blandita y cada vez se va haciendo más fácil salirse de ella, ¿no? Como un metal que se va haciendo más maleable y ya no es necesario llegar con el martillo y darle y romperlo. Ya es más fácil ir quitando pieza por pieza, ¿no? De a poco
irla, a lo mejor también podríamos poner la analogía, ¿no? De irla sustituyendo por una cota de malla. Entonces ya, Ok, ¿no? La cota de malla pues es más flexible, ya puedes respirar. También es cierto, ¿no? Vas un poquito más protegido por la vida que si fueras ahí con tu pecho al desnudo. Pero ya no es esa cosa de 15 kilos que usaste y que tenías que usar cuando eras la caballería de la guerra, ¿no? claro. Y fíjate que ahorita, regresando al tema de de la negatividad, estaba pensando mucho en la postura del analista en Mm, el psicoanálisis de diván, ¿no? sí, Hablando precisamente sobre esta necesidad yoica donde buscamos la mirada del otro, más que la escucha, porque esa mirada sí, me regresa una imagen que yo quiero validar, ¿no? Entonces, en el momento en que en el análisis, en el diván, no tienes esa interacción cara a cara, donde de repente la sesión analítica empieza a quedarse en el silencio, donde ya no hay palabra, donde está más bien el cuerpo pulsante ahí acostado. Ahí hay una vía apofáctica, hay una vía negativa, quizás mucho relacionado también con esta vertiente sapiencial del Zen, donde que es muy similar, ¿no? O sea, sí, no, no des inmediatamente el gesto de aprobación. O sea, es más sí, importante la postura, el silencio, la introspección, más que buscar en el otro la validación de mi neurosis o de mi etiqueta o la validación de mi sufrimiento, sino es, dirían por ahí, pues dejar al paciente en esa paciencia de su propia angustia de la soledad, ¿no? sí, Por eso digo que esto que tú propones del desconocimiento, pues tiene un nivel muy angustioso, sí, ¿no? Porque lo que es contrario a lo que el mundo te está diciendo que busques, ¿no? Ya no totalmente. es la búsqueda de los honores, de la validación, sino hay algo ahí que está muy dentro de tu armadura, que a lo mejor en tu corazón, en tu lágrima, en esa verdad que hay en tu yolotl, ¿no? Solamente en ese espacio de silencio y de contemplación vas a lograr encontrar. Claro. Pues yo creo que fue la genialidad de Freud, ¿eh? De verdad que él era así como un bastión de negatividad que vino a romper toda la concepción que teníamos, ¿no? Ahora me es muy interesante que la pura concepción del inconsciente ahora está sujeta como al exceso de positividad, ¿no? Hay toda como una intención de hacer consciente o de llevar luz como allá al ello, ¿no? Cuando la primera concepción de Freud fue que eso está debajo de las aguas de la conciencia y es precisamente un tema inaccesible, pues. Es pues sí, creo que es un tema fascinante y creo que es un tema al cual la terapia como tal o la psicología está sujeta, ¿no? O sea, no es casualidad entre muchas cosas que, digámoslo así, el psicoanálisis ortodoxo está en peligro de extinción, ¿no? Pero pues es que ahora la estructura precisamente de los clientes, ¿no? La estructura de las personas no es una estructura que soporte pues ese silencio, por así decirlo. Ahora hay toda una búsqueda de validación en la terapia y pues de alguna manera la psicología como institución sucumbe, ¿no? Wow, es que dijiste algo bien importante, Braulio. Me encanta eso que acabas de decir. Sí, o sea, yo creo que las estructuras narcisistas buscan Exacto. precisamente la mirada y la aprobación y el encuentro. Y creo que en este sentido el psicoanálisis, el silencio del analista, esa falta de contacto rostro a rostro para buscar la validación, pues viene a ser sumamente subversivo de esa posición narcisista del sujeto, ¿no? Así es. Pero yo creo que necesitamos mucho actualmente de ese silencio,
¿no? Necesitamos mucho de ese espacio donde un otro se restrinja a validarnos y se atreva a colocarnos en ese silencio, no en esa soledad, pero sí en ese silencio donde es posible que de ahí surja la verdad del sujeto, del Claro, inconsciente, ¿no? Y esto me lleva también a la palabra misterio, ¿no? El mistos, sí, o sea, el misterio, por eso la mística es apofáctica, porque el misterio es algo que no se puede decir, o sea, el misterio tiene que ver con el silencio, eh, el secreto, ¿no? O sea, sí, algo es secreto no porque se conozca, es secreto porque precisamente tiene que ver con aquello que no se puede decir, porque es sí, indecible, ¿no? A veces creemos que secreto es algo que tú sabes y que no lo dices porque es secreto. porque Más no bien, el quieres. secreto es porque no quieres, sino que el secreto en tanto mística es que no lo puedes decir porque no puedes, porque es indecible, ¿no? Entonces, ahí Ujú. hay algo que de la mística, del silencio y de lo indecible que nos lleva nuevamente a este tema del desconocimiento, ¿no? Así es. Y que va justamente de la mano con por qué a mí me mueve tanto difundir ese tema, ¿no? Porque sigue habiendo esta sensación dañina, a mi parecer, de que justamente, ¿no? Lo secreto es solo echarle un poquito más de ganas y ya está, ya lo ves y ya lo puedes decir, ¿no? Lo inconsciente le pagas un poquito más al terapeuta y ya quedó. Es un tema como hay una imposibilidad dañina de aceptar lo que está fuera de nuestro control, ¿no? Y esto ya se vuelve un tema casi hasta cosmológico. Hay una imposibilidad dañina Ajá. de aceptar precisamente lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que incluso nuestro propio cuerpo, y parte a lo mejor como de las nuevas maneras de concebir el inconsciente, hay muchas cosas, hay toda una rama del sistema nervioso, ¿no? Que está fuera de nuestro control. Que por más que yo esté obsesionado con el control, yo no puedo ordenarle a mi intestino que haga peristalsis, ¿no? Y así hay cosas que simplemente nos influyen profundamente, aún así escapan a nuestra voluntad, a la influencia, a la luz de nuestra mirada. Este, para mí todo esto tiene que ver con el desconocimiento, con la capacidad de observarse o mejor dicho, de contemplarse a uno mismo, ¿no? Esta Ujú. capacidad práctica de dar un paso atrás y observar cómo pasan las cosas, ¿no? Como predican mucho los budistas, también la mente es solo una parte más del cuerpo, ¿no? Y es válido, así como observas tu mano, es válido nada más observar tu mente. Y es válido observar como tu aparato emocional y contemplarte. Y ahí como cuando contemplas un misterio, de repente a veces se te revela una verdad. Ahí va como lo fundamental del desconocimiento, pues. Ya. Oye, Braulio, ¿y tú vas a tener, ya estamos a algunos días de que impartas el taller de las olas del carácter, ¿no? Ujú. Y este taller, ¿qué onda? ¿Ahí nos desconocemos o qué? ¿O cómo? No, pues ¿Cómo está solo los que eso? pagan el paquete VIP se pueden desconocer. Y obtener un eterno silencio. Su nirvana, el nirvana. Su nirvana privado, nada más para ellos. Sí, pues ya este sábado en 8 vamos a dar ese taller que me emociona mucho y que está desarrollado justamente una gran influencia. Por ejemplo, ese taller es el misticismo de Adam Watts. Él aboca mucho Oh. por todo esto, ¿no? Justamente. Y Ujú, bueno, ujú. sí, el taller, toda la idea del taller es dar herramientas, por así decirlo, que pueden ser utilizadas de manera contemplativa para que Ok. uno pueda aterrizarse en su proceso, hacer casi como un proceso de grounding en su proceso de Ujú. desarrollo personal, ¿no? Mm. Entonces va a ser ahí como un shot de filosofía, de herramientas clínicas, de nuevos paradigmas, ¿no? Y hay como ejercicios como para absorber el conocimiento un poco. Y sí, pues viene a ser mucho de lo que hablamos hoy es mucho
del corazón de este taller de las olas del carácter. Este taller va a ser entonces de este sábado en 8, que es sábado 24 y domingo 25 de mayo. Cada día es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Hay 2 coffee breaks por día y hay 2 horas de comida de 2 a 4 de la tarde cada día, ¿no? Este taller va a ser realizado acá en Guadalajara, Jalisco, bueno, técnicamente Zapopan, en la zona de La Calma, acá por donde cruzan López Mateos. Incluye chaleco antibalas y todo esto, Braulio. Sí, hay hasta ahí, por si que en caso de infarto, cualquier cosa, ahí tenemos los shots de adrenalina. Es que ya Zapopan está. Oye, y entonces, en este tema de las olas del carácter, sería, digamos, con este tema de la armadura, tendría que ver con esta vía contemplativa que tú comentas, que imagino que no es tanto con esta compulsión del conocimiento a adquirir más conocimiento. O sea, yo te escucho, digo, o sea, Braulio no es de la onda de que entre más sabes mejor, sino, y no tampoco en quedarte en la ignorancia, porque el desconocimiento no es ignorancia. No, O para nada. hay una gran diferencia entre el desconocimiento y la ignorancia. Algunos autores, padres de la iglesia, hablaban de la docta ignorancia, hablando de una forma de Ándale. desconocimiento, ¿no? Ujú. Paradójicamente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el desconocimiento y la ignorancia, Raúl? Bueno, creo que también me recuerda más a la frase más cliché de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Hay ahí Ajá, ajá, implícito que entre más sabe uno, menos sabe. ya. Está muy interesante, ¿no? Mm, Sócrates también por su historia, ¿no? Por sus raíces, ¿no? Su mamá, que era como partera. Él tenía mucho este sí, rollo de, bueno, tú pares el conocimiento, ¿no? Lo incubas, lo nutres, le está buscas. muy bonito eso. Me encanta. Claro. Ujú. Y de repente con una pregunta adecuada, aquella contemplación, con una serie de coincidencias, el conocimiento nace en ti, ¿no? Entonces, para mí esa es la diferencia, que la ignorancia es, pues yo creo que la vincularía más como con una oscuridad que con una niebla, por así decirlo, ¿no? El que se desconoce se sabe desconociente. El Ya. ignorante no se sabe ignorante, ¿no? El ignorante no sabe que no sabe. Exacto. El, Y el el, el desconocimiento desconociente, sabe que sabe no que no sabe. sabe. Exactamente. Ujú. Ya. Muy bien, Braulio. Y que Oye, lo que pues sabe quizás aquí, no lo sepa también. y Sí. que lo que, claro, sí, un poquito ahí, cuando crees que ya entendiste todo, no has entendido nada, ¿no? Y siempre está abierta esa puerta, ¿no? Como siempre puede ser que mi epitafio y mi eureka al rato en realidad no lo entiendo tan bien como yo pensaba, ¿no? Ujú. Ya. O sea, Claro. qué importante también el desconocimiento, entonces también es una actitud ante la vida, Sí es. ¿no? O sea, es esta parte de yo solo sé que no sé nada, entonces como esta mente de principiante, es esta posibilidad Exacto. de vaciar tu mente para entonces poder abrirte a otras experiencias, porque si ya sabes, si ya te etiquetaste, si ya eh, te dices a ti mismo o a ti misma el mismo discurso que siempre te has dicho, ¿verdad? Pues entonces no hay posibilidad de aprendizaje, no hay posibilidad de cambio. Entonces el Así es. desconocimiento es ese vaciamiento que entonces te permite, no sé si metafóricamente avanzar, te permite caminar, ¿no? Te permite quizás hasta quitarte kilos de peso que no te permiten andar libre o más liviano por este mundo. Incluso conectar con la vida. Yo creo que es la diferencia a lo mejor entre un erudito y un sabio, ¿no? El erudito sabe mucho de la vida, pero no sabe Uh vivir, -huh, porque la uh vida -huh. requiere desconocimiento, ¿no? Y el sabio tiene un poco más esta facultad, como,
asearse y conectar con la vida y emplear el conocimiento al servicio de la vida, ¿no? Creo que siempre que uno siga conectado con la vida, siempre hay un misterio. Por eso creo que Ujú. es tan urgente, pues, difundir este mensaje, ¿no? Del desconocimiento. Ujú. Excelente, Braulio. Pues bueno, yo recomiendo mucho este taller de Braulio. Ojalá puedan ahí contactarte. Allá abajo está tu WhatsApp, Braulio. Y bueno, pues gracias nuevamente por estar aquí, Braulio. Ya estaremos preparando más temas para nerdear, para filosofar, para profundizar en algunos aspectos que son muy, muy interesantes, ¿no? Será un Entonces, placer. pues muchas gracias, Braulio, y ahí dejamos la información para que te pregunten, y pues esto es todo, Braulio. Un saludo, un abrazo. Un abrazote, muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Que tengan buen día. Chao.